Isabel II nació con el trono en la cuna y la polémica en el aire. Hija del melancólico Fernando VII y de la napolitana María Cristina, vino al mundo en 1830 rodeada de incienso, intrigas y profecías. Unos la llamaban la esperanza de España, otros la niña de la discordia. Nadie sospechaba que sería la protagonista más apasionada y pintoresca del siglo XIX español. Huérfana de padre a los 3 años, educada por frailes y camaristas, aprendió más de rezos que de razón. La regente, su madre, prefirió instruirla en el arte del disimulo antes que en el de la política. Y entre confesores, preceptores y ministros, Isabel creció sin guía ni afecto, aprendiendo, como escribiría luego un diplomático inglés, a confundir la devoción con la necesidad, y el cariño con la obediencia. Su confesor, el futuro Santo Antonio María Claret, se propuso salvar su alma de la tentación. La reina, con la frescura de los 16 años y el carácter de un huracán, no tardó en hacerle notar la dificultad de su tarea. Padre, yo no peco por malicia, peco por entusiasmo. Una frase que habría podido grabarse en el frontispicio de su reinado. En 1846, con apenas 16 años, Isabel fue casada, más bien, entregada, al infante Francisco de Asís de Borbón, su primo, un caballero educado, devoto, fino, y con una sensibilidad que la época describía con eufemismos, de inclinaciones reservadas. La política europea quería evitar un enlace francés o inglés, y el resultado fue un desastre puramente español. La reina lloró antes, durante y después de la ceremonia. La noche de bodas, cuentan los cronistas, fue un prodigio de protocolo y frigidez, él con camisa cerrada hasta el cuello, ella con una resignación digna de Santa Teresa. El pueblo madrileño, siempre perspicaz, compuso enseguida su epitafio conyugal: paconatillas, calzón de seda, reina castiza, cama de rueda. Francisco de Asís, que tenía más gusto por los encajes que por las mujeres, pronto prefirió sus bordados y su música a las tareas maritales. Isabel, ardiente y vital, descubrió que la monarquía absoluta tenía un límite, el lecho nupcial. Si el matrimonio no le dio amor, la reina lo buscó donde pudo y donde quiso. Su corte fue un desfile de galanes uniformados, los generales que la protegían en el campo de batalla acababan, casi siempre, conquistando su trinchera más privada. El primero y más célebre fue Leopoldo O'Donnell, apuesto militar de origen irlandés y ambiciones napoleónicas. Durante años fue su ministro, su amigo y, según las malas lenguas, su generalísimo sentimental. Cuando la reina lo destituyó tras una discusión, el pueblo murmuró: España ha perdido un ministro, pero la reina ha perdido el sueño. Le siguió Francisco Serrano, el general bonito, un andaluz de bigote heroico y sonrisa de zarzuela. Era valiente, elegante y tan encantador que, según una dama de palacio, aun cuando no hablaba, seducía por gesto y botón. Su relación con Isabel fue intensa y prolongada, incluso después de su destierro, la reina lo recordaba con ternura y cierta nostalgia. Otros pasaron fugazmente por su corazón y su dormitorio: José Ruiz de Arana, duque de Baena, el marqués de Bedmar, el conde de Requena, e incluso un tenor italiano que le recitaba arias de Don Giovanni entre confidencias. La reina los llamaba «mis muchachos», con la misma naturalidad con que hablaba de sus ministros. Y mientras Europa se escandalizaba, Madrid lo convertía en canción. Entre O'Donnell y Serrano, reina Isabel va y viene, España cambia de rumbo, y la reina, de teniente. La maternidad de Isabel fue tan prolífica como enigmática. Tuvo 11 hijos, pero la genealogía borbónica se volvió en su caso un sudoku genético. El único varón sobreviviente, Alfonso, futuro Alfonso XII, nació en 1857, cuando el consorte real llevaba más de una década viviendo en habitaciones separadas. El candidato principal a la paternidad era José Ruiz de Arana y Saavedra, capitán de alabarderos y favorito indiscutible de la reina por aquellos años. El niño compartía con él el color de ojos, el gesto y una sonrisa que ningún Borbón había lucido desde Felipe IV. Los rumores cruzaron fronteras. Un embajador francés escribió a París: el heredero de España tiene la postura de su madre y la fortuna de su padre, el capitán. Otros cronistas apuntaron hacia Serrano, pero el propio general, ya maduro y diplomático, despachó el tema con ironía: Majestad, con tantos soldados en palacio, no pidamos certificado de bautismo. Francisco de Asís, resignado y filosófico, adoptó oficialmente a todos los hijos de la reina. Solía decir, entre bromas de autoayuda borbónica: mi deber es firmar los nacimientos y rezar los rosarios. Ningún reinado español tuvo una vida privada tan pública. La reina era objeto de coplas, caricaturas y rumores diarios. Los periódicos liberales la llamaban la Venus de Palacio, los carlistas, la impura, y el pueblo, con esa mezcla de sarcasmo y ternura que solo los madrileños dominan, la trataba como a una vecina famosa.
Se contaban chismes sobre sus escapadas, sobre los bailes de máscaras en el Palacio Real y sobre su afición a las confidencias amorosas en el confesionario. Un panfleto anónimo de 1866, El Catecismo de la Reina, circuló clandestinamente por Madrid. ¿Quién gobierna España? Dios, el rey y el capitán de guardia. Pero Isabel, lejos de ofenderse, solía reírse de su fama. En una ocasión, al oír que se hablaba de los amantes de su majestad, respondió con naturalidad demoledora: ¿y de cuál hablan hoy? Sus ministros disimulaban con oficio, su confesor Claret, con angustia. El santo varón llegó a escribir en sus memorias que el demonio asediaba la alcoba real. No sabemos si exageraba, o si se quedó corto. En 1868, cansada de motines, pronunciamientos y amantes, España decidió hacer su propia revolución moral y política. La gloriosa expulsó a Isabel II del trono. Mientras huía hacia Francia, la reina comentó con amarga lucidez: he perdido mi corona, pero no mi carácter. Instalada en París, en el Palacio Basiliuski, Isabel siguió siendo Isabel, devota, locuaz, sentimental y amante de los hombres con acento extranjero. Allí conoció a su último compañero, José María Arana, un elegante caballero español afincado en Francia, que fue su consuelo y su sombra. En las tertulias parisinas, la exreina seguía hablando de España con pasión, entre anécdotas de generales y recuerdos de besos. Los franceses la adoraban, la reina de Espagne se convirtió en figura de sociedad, mitad leyenda, mitad caricatura. Su marido, Francisco de Asís, vivió también en el exilio, en Epinay, entregado a la jardinería, a la costura y a la discreción. Nunca volvieron a convivir, pero se saludaban con cortesía en los actos familiares. Una vez, cuando un periodista les preguntó si seguían casados, Isabel respondió riendo: sí, hijo, por decreto de Dios, y aburrimiento mutuo. Murió en París en 1904, rodeada de retratos de sus hijos, de santos y de recuerdos de un país que nunca la comprendió del todo. Isabel II fue, más que una soberana, una criatura humana en un trono imposible. Educada para obedecer, se rebeló amando, obligada a representar la virtud, encarnó el deseo. Su vida fue un permanente equilibrio entre el rosario y el abanico, entre la política y la pasión. La historia la juzgó con dureza, a menudo escrita por varones que confundían el sexo con el pecado, pero el tiempo la ha convertido en un personaje fascinante, una mujer que quiso amar sin pedir permiso, en una España que ni siquiera dejaba respirar a sus reinas. Fue madre de la Constitución y de media docena de generales, escribió un cronista inglés, y ninguno le fue fiel, pero todos la recordaron. Y quizá esa sea su verdadera herencia, una reina con prisa, que vivió demasiado y amó sin pausa, dejando en cada episodio de su vida una mezcla de ternura, escándalo y humanidad que ninguna monarquía posterior logró igualar.